Bienvenidos a un nuevo video de Extreme Deportes, el canal donde exploramos las historias reales más impactantes del mundo de los deportes extremos. Relatos de personas que decidieron vivir al límite, empujando las fronteras de lo posible, aun sabiendo que cada decisión podía ser la última. Hoy te traigo una historia que marcó un antes y un después en el parkour urbano extremo. Una disciplina que se mueve en la frontera entre la habilidad, el miedo y la muerte. Una historia que no solo habla de riesgo, sino de ambición, presión, fama. Y del precio que a veces se paga por desafiar la gravedad, sin protección. Hoy vamos a hablar de Wu Yongning, conocido en redes sociales como el Superman chino. Un joven que convirtió los rascacielos en su terreno de juego. Que colgó su cuerpo del vacío con las manos desnudas. Y que caminó por bordes donde un solo error no tiene regreso. El parkour en rascacielos es una de las prácticas más extremas que existen. A diferencia del parkour tradicional, aquí no hay colchonetas. No hay altura controlada. No hay margen para corregir una caída. No hay cuerdas. No hay arneses. No hay segundas oportunidades. Todo depende del agarre, del equilibrio. Y de unos pocos segundos de fuerza y concentración. Wu Yongning conocía esos riesgos mejor que nadie. Había repetido esos movimientos decenas de veces. Había sobrevivido a alturas que paralizan incluso a profesionales. Pero el 8 de noviembre de 2017, en una acrobacia que parecía una más, ocurrió algo que sacudió para siempre a la comunidad del parkour urbano. Y esta no es solo la historia de una caída. Es la historia de un hombre que vivió al límite. Que desafió las leyes físicas una y otra vez. Y que dejó una reflexión incómoda sobre los límites del espectáculo extremo. ¿Quién era Wu Yongning? Wu Yongning no era un deportista común. Para muchos, era un fenómeno de Internet. Para otros, un inconsciente. Pero para quienes lo seguían de cerca, era alguien con una disciplina física y mental fuera de lo normal. Nació en China y creció en un entorno humilde. No tenía patrocinadores millonarios ni una vida de lujo. Tenía su cuerpo, su determinación. Y una enorme voluntad de superarse. Desde joven entrenó artes marciales y ejercicios de fuerza. Dominadas, equilibrio, resistencia muscular. Su cuerpo estaba preparado para soportar tensiones extremas. Cuando descubrió las redes sociales, encontró algo más que un escaparate. Encontró una oportunidad. Sus primeros videos mostraban acrobacias exigentes. Pero nada comparado con lo que vendría después. Poco a poco, Wu empezó a subir más alto. Primero edificios bajos. Luego bajo torres de oficinas. Después rascacielos de más de 50 y 60 pisos, siempre sin protección. Siempre con una calma que parecía irreal. Colgándose con los dedos del borde. Haciendo dominadas sobre el vacío. Caminando por cornisas donde el viento puede decidir tu destino. Su nombre empezó a circular por toda China. Miles de seguidores. Luego millones. La gente lo llamaba Superman. Claro, Superman no siente fatiga. Y Wu sí. La presión. Detrás de cada video viral había una realidad menos visible. Wu Yongning no hacía esto solo por adrenalina. Participaba en retos online organizados por plataformas y marcas. Desafíos extremos a cambio de premios económicos. Cuanto más peligroso el reto, mayor era la recompensa. Wu necesitaba ese dinero. Quería casarse. Quería ayudar a su madre. Quería una vida mejor. Y así, sin darse cuenta, el riesgo dejó de ser una elección personal. Y empezó a convertirse en una obligación. Cuando tu sustento depende de impresionar, el límite deja de ser claro. Cada nuevo video tenía que ser más alto. Más extremo. Más imposible. La gravedad, mientras tanto, seguía esperando. El día del accidente. El 8 de noviembre de 2017. Wu Yongning se dirigió a un rascacielos en la ciudad de Changsha, China. No era un lugar improvisado. Era un edificio alto, moderno. Con más de 60 pisos elevándose sobre la ciudad. Una altura donde el vértigo deja de ser una sensación. Y se convierte en una certeza. Una altura donde el cuerpo humano ya no importa. Para Wu, sin embargo, no era territorio desconocido. No era su primer edificio de ese tamaño. No era su primer borde. No era su primer vacío. Había realizado acrobacias similares antes. Y había salido ileso cada vez. Y eso, precisamente, era lo más peligroso. Porque la repetición crea confianza. Y la confianza, cuando no se cuestiona, puede transformarse en exceso de seguridad.
Wu subió hasta la cima con calma. No había prisa. No había espectadores alrededor. Colocó la cámara con cuidado, buscando el ángulo perfecto. El encuadre debía transmitir altura, control, dominio. Cada detalle importaba. Porque ese video no era solo una acrobacia. Era contenido. Era trabajo. El reto consistía en algo brutalmente simple. Colgarse desde un saliente exterior del edificio. Y, usando únicamente la fuerza de los brazos, elevar el cuerpo hasta la parte superior. Una dominada. Un movimiento cotidiano para alguien entrenado. Pero ejecutado a decenas de metros del suelo. Con la muerte esperando debajo. No había viento fuerte que pudiera servir de excusa. No había lluvia que hiciera resbaladiza la superficie. No había condiciones extremas visibles. Todo parecía normal. Demasiado normal. Wu se sentía confiado. Tranquilo. Convencido de que su cuerpo respondería como siempre. Demasiado confiado. El accidente. Wu se colgó del borde. Durante los primeros segundos. Todo funcionaba como estaba previsto. Su agarre era firme. Su postura, correcta. Su cuerpo respondía. Sus músculos, acostumbrados a esfuerzos extremos, aguantaban. Pero la fatiga no avisa. No lanza señales claras. No da margen para negociar. Simplemente llega. Los segundos pasaban. Y la tensión en los brazos aumentaba. El esfuerzo se acumulaba, silencioso. Wu intentó impulsarse una primera vez. No fue suficiente. Intentó ajustar la posición. Buscar un mejor ángulo. Reorganizar la fuerza. Lo intentó de nuevo. Pero cada segundo colgado consumía lo poco que quedaba. El tiempo pasaba. La fuerza se agotaba. Y el cuerpo empezaba a entrar en una zona peligrosa. En ese punto, el cuerpo humano reacciona por instinto. La respiración se acelera. El pulso se dispara. Los músculos se tensan de forma descoordinada. El control fino se pierde. Wu intentó balancearse ligeramente. Para recuperar el agarre. Y ganar impulso. Fue un último intento desesperado. Sus manos resbalaron. Durante unos segundos eternos. Wu luchó por volver a sujetarse al borde. Sus dedos buscaban una superficie. Que ya no estaba ahí. Sus piernas se movían en el aire. Buscando un apoyo inexistente. Algo, lo que fuera. Que detuviera la caída. Pero no había nada. Y entonces. Cayó. No hubo épica. No hubo cámara lenta. No hubo música. Solo un vacío absoluto. Solo silencio. Y la gravedad haciendo lo único que siempre hace. La cámara siguió grabando. El descubrimiento y la reacción. Durante semanas, nadie supo lo que había ocurrido. Sus redes quedaron en silencio. Sus seguidores preguntaban. ¿Dónde está el próximo video? ¿Qué reto está preparando? Hasta que su novia confirmó la verdad. Wu Yongnin había fallecido aquel día. Tenía 26 años. La noticia se propagó rápidamente. Medios de todo el mundo hablaron de él. Algunos lo llamaron irresponsable. Otros lo convirtieron en símbolo. Pero más allá de las opiniones. Su muerte abrió un debate profundo. Sobre el parkour en rascacielos. Y la presión de las redes sociales. El legado de Wu Yongnin. Wu Yongnin no inventó el parkour urbano extremo. Pero lo llevó a un nivel de exposición nunca antes visto. Antes de él, este tipo de prácticas existían en círculos reducidos. Lejos del gran público. Conocidas solo por comunidades muy concretas. Wu las llevó a millones de pantallas. Sus videos cruzaron fronteras. Aparecieron en redes sociales, noticieros y debates públicos. Para muchos jóvenes. Fue el primer contacto con una versión del parkour. Que no se desarrollaba en gimnasios ni en entornos controlados. Sino en el borde real del vacío. Sus imágenes inspiraron a miles. Y al mismo tiempo encendieron alarmas en la comunidad deportiva. Algunos veían en él un ejemplo de disciplina y control corporal extremo. Otros advertían que ese nivel de exposición podía empujar a personas sin la preparación adecuada a imitar movimientos que no perdonan errores. Hoy, el nombre de Wu Yongnin se menciona como símbolo de hasta donde puede llegar el cuerpo humano.
Cuando se combina fuerza, técnica y una determinación absoluta. Pero también como el punto exacto, donde esa búsqueda deja de tener margen de retorno. Su muerte no fue un accidente aislado, ni el resultado de una imprudencia puntual. Fue la consecuencia de una cadena de decisiones. De una presión constante por superar el último video. Por ofrecer siempre algo más alto, más extremo, más impactante. Y sobre todo, fue el resultado de una ilusión peligrosa. La idea de que la experiencia pasada garantiza seguridad futura. Wu había sobrevivido muchas veces. Demasiadas. Y eso, en los deportes sin red, puede ser tan peligroso como la falta de experiencia. Su legado no es solo visual. No se limita a imágenes espectaculares suspendidas en el aire. Es una conversación abierta sobre los límites del cuerpo. Sobre la responsabilidad que implica la visibilidad. Y sobre el precio real de convertir el riesgo en espectáculo. Reflexión final. La historia de Wu Yongning nos obliga a detenernos y reflexionar. Porque más allá del impacto de su caída, esta historia plantea una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el riesgo se convierte en contenido? El parkour, como muchos deportes extremos, no es una búsqueda inconsciente del peligro. Es disciplina, control y preparación. Pero cuando se elimina la protección, cuando no hay margen de error, cuando el espectáculo exige ir siempre un paso más allá, la línea entre habilidad y tragedia se vuelve invisible. Wu no era un ignorante. Era un atleta preparado. Conocía los riesgos mejor que nadie. Y aún así, bastó un solo momento para que todo terminara. Reducir su vida a ese instante sería injusto. Wu vivió con intensidad. Con coherencia entre lo que sentía y lo que hacía. Su historia no es una glorificación del riesgo. Ni una advertencia vacía. Es un recordatorio brutal. De que la gravedad no negocia. Y de que la fama dura segundos. Pero una caída dura para siempre. Para algunos, sus decisiones serán incomprensibles. Para otros, profundamente inspiradoras. Y ambas miradas son válidas. Porque esta historia no trata solo de parkour. Habla del deseo humano de ir más allá. De enfrentarse al miedo. Y de buscar significado en el límite. Wu Yongning no será recordado solo por su caída, sino por las alturas que alcanzó. Y por la conversación que dejó abierta. Al final, cada persona decide cómo vivir su vida. Él la vivió colgado del vacío. Fiel a sí mismo. Hasta el último segundo. Si te interesa conocer más historias reales del mundo de los deportes extremos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí exploramos la adrenalina, pero también las vidas, las decisiones y las lecciones que se esconden detrás de cada aventura.